bienvenidos. Rina, un placer tenerte aquí. El placer es mío. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema muy importante. Quiero que nos platiques de infancias trans, pero esto que empieces desde el principio. ¿Qué sería el principio? Primero, ¿qué es eso de trans? ¿Qué es eso de trans? Eso es el ¿No? Porque principio. antes de saber qué es una infancia trans, ¿qué pasa, no? ¿Qué es lo trans? El tema trans se le conoce a una persona que se da cuenta que la forma como se autopercibe, se siente, se vivencia, no está coincidiendo con su imagen, o sea, con su cuerpo. Ok. O sea, la gran mayoría de las personas nacemos con un cuerpo de un género, ¿no? Digo, la gran mayoría porque también hay una banda intersex. Sí. Pero bueno, digamos que nacemos con un cuerpo que cuando menos de apariencia tiene un género, ¿no? O sea, y por lo general las personas nos vemos al espejo y nos identificamos con el género, ¿no? Ok. O sea, yo me paro al espejo, tengo cuerpo de mujer y yo digo, sí, al Soy margen mujer. de qué tipo de mujer sea, ojo, yo me identifico como mujer, ¿no? Claro, porque es lo que te iba a decir, porque muchas veces yo oigo frases que me lo hacen como muy... Me lo quiero minimizar, por llamarlo así. Entonces me dicen, es que yo, por ejemplo, yo no uso el pelo largo. Y entonces así de, entonces tú eres trans y me quedo con, no, yo soy No mujer sé. y me identifico como mujer. Exacto. Nada más, me gusta mi pelito corto, hasta ahí. O la uña sin pintar. Pero estoy cómoda en mi cuerpo. Eso es, tiene que ver con el cuerpo, no tanto con la apariencia de si tienes el pelo largo, corto, te pintas la uña, haces... O sea, hay un matizaje muy grande de tipos de hombres y de tipos de mujeres, pero en este caso estamos hablando de alguien que ve su cuerpo y dice, sí, yo me identifico como mujer, o ve su cuerpo de hombre y dice, yo me identifico como hombre. Ok. La gente que sí se identifica, que somos la gran mayoría, se llama cisgénero. Ok. Cisgénero es una persona que sí se identifica. Ahora, hay un porcentaje de personas que está su cuerpo de una manera e internamente para nada se identifican con él. Se Y no identifican tiene que ver- completamente con el otro género. Por eso, pero no tiene que ver con si quiero usar pantalones o falda, o si No. me gustan los moñitos, o si quiero jugar con los perritos, o si me gustan No. los cochecitos, o si me gusta el azul, o si nunca me gustó el rosa. Tiene que ver con mi cuerpo. Tiene que ver con el ser. Fíjate, voy a hacer la diferenciación de lo que dijiste porque creo que es básica, ¿no? Porque también, por ejemplo, hay muchos niños que no les gustan las cosas masculinas. O sea, son más tranquilos, les gusta pintar o hasta jugar con muñecas o no sé, les gustan cosas que serían tipificadas de niñas. Claro. Y hay niñas muy activas que les encanta el fútbol, que son agresivas, ¿no? Eso no es una persona trans. Exacto. A mí, por ejemplo, me gusta todo lo que tiene que ver con mecánica, me gusta arreglar coches, o sea, esa parte me gusta, pero no Sí. tiene que ver. No tiene que, no te interesa transitar ni nada. Nada. Simplemente son gustos. La parte de los gustos no tiene que ver con el tema trans. Ok. Tiene que ver con la parte del ser, de yo soy o no soy. Ok. ¿No? Que esa es una gran identificación. Por ejemplo, hablando de, bueno, primero, lo trans significa que la persona eventualmente transita porque no hay esa coincidencia entre el cuerpo y la vivencia de la persona. Ahora, si nos vamos a niños, niñas y niñas, ¿no? Y tú llegas a un kinder y agarras un niño y le pones un vestido y le maquillas, o sea, así, y le dices, ¿eres una niña? ¿Qué te va a contestar? Que no, que es Que un niño no. disfrazado. Exacto. Eso es lo que te va a contestar. Claro. Te va a decir, no. O sea, no tiene que ver con ropa, no tiene que ver con gustos. Si tú agarras una niña que juega fútbol o incluso luchas o lo que tú quieras y le dices, oye, tú eres un niño porque juegas fútbol y luchas, ¿qué te va a contestar? Que no, que es Te va una a decir, niña que le gusta el fútbol. Exacto. Incluso te va a decir, ¿no sabes que a las niñas también nos gusta el Claro. fútbol? Claro. La identidad no tiene que ver con gustos, porque Gracias. nos pueden gustar cosas de A, B, C, Y, J. Hay niños que les fascina usar vestido. Les gusta esta onda del vestido es como amplio, son muy de bailar, les parece más divertido que el pantalón, ¿no?
Y no necesariamente quieren ser niñas. Son niños que les gusta el vestido o niños que les gusta el ballet. Y son niños que les gusta el ballet. Eso no es gente trans. Esos son gustos. ¿Sabes qué? Ahorita que te escucho hablar, me acuerdo mucho. En mi colegio era un colegio mixto. Íbamos a muchas excursiones en secundaria. Todas las excursiones terminaban con una fiesta de disfraces y todas terminaban nosotras usando la ropa de nuestros amigos y nuestros amigos usando nuestra ropa. O sea, y creo que fue una época muy padre. Y es jugar con el género. Descubríamos, o sea, de hecho ellos descubrían que era tener una falda, ¿no? O sea, o ponerse una blusa más pegada. Y no significaba nada. No. O sea, yo digo, eran los 80s, no significaban nada. Era jajaja, nos divertimos, tomamos la foto, se acabó la fiesta y al día siguiente, pues cada quien con su ropa normal. Eso no es trans. Eso no es trans. De hecho, no tiene nada que ver con género, no tiene nada que ver con nada. Es un juego y se acabó. Es un juego que de hecho nos ayuda a entender el género porque esa parte del género de ropa y de códigos de si te gusta esto, el otro, tiene más que ver con la cultura. Ok. Porque, por ejemplo, en Escocia hay hombres que usan falda. Claro. La falda es un elemento femenino y masculino. Claro. No tiene ningún significado de nada. Claro. O la época en donde se usaban túnicas, las mujeres y los hombres usaban túnicas. Claro. Todavía es un vestido, sí, claro. sin hay corte, muchas regiones es un que, vestido. claro, sí. O sea, Claro. hay muchas regiones. Hay gente religiosa que usa sotanas y demás, pues eso también es un vestido, ¿no? Eso no significa que la persona se identifique con otro género, ni mucho menos. Tiene que ver más bien con las reglas de cada lugar, referente a qué se interpreta como femenino y masculino, y los gustos de cada quien, si coincide o no con el modelo social o no, ¿no? Claro. O tiene que ver hasta con la comodidad. Hay niñas que prefieren el pantalón porque son muy dinámicas. Sí, es más cómodo. Es más cómodo y resulta que además con la falda, que se te ven los chones, que no sé quién, entonces pues el pantalón te quita de esos Estás problemas. loca, te quemas las pompas cuando está caliente el piso. O donde cuando te echan de la sientes, resbaladilla. claro. O sea, eso no tiene que ver con lo trans. Son Claro. detalles. Hay niños que son tiernísimos y les encantan los muñecos, las muñequitas, porque son súper tiernos. Son muy, muy tiernos. No tiene que ver con lo trans tampoco. Ok. O sea, creo que es mucho más fácil entender que no es Sí, para no. entender luego que sí es, porque muchos me dicen, a ver, pero ¿cómo? Si tú estás en un kinder y un niño se pone algo ya es trans. No. Justamente esa era mi duda, porque muchas veces como papás nos da miedo, nos asusta. Sí. Nos asusta decir, es que mi hija, o sea, mi hija, por ejemplo, puede ser muy masculina. Ahorita me acordé, cuando mis hijos eran chiquitos, había una niña que era muy amiga de mi hijo, que era así, le gustaban los juegos toscos y aventarse y siempre estaba llena de lodo y le encantaba. O sea, tú buscabas lodo y lo encontrabas. Le fascinaba. Ella era una niña muy simpática, pero después le gustaban sus trencitas y sus pelitos. O sea, era muy niña, nada más que le gustaba mucho esta parte como de la naturaleza. De hecho, jugó muchísimo tiempo en el equipo de fútbol de la escuela. Y, o sea, y es como para decir a los papás, eso se vale, no. Tiene que ver con gustos, Exacto. porque ser mujer o niña y ser hombre o niño tiene un matizaje muy amplio de qué tipo de hombre eres o qué tipo de mujer eres. O sea, muy amplio, de todo tipo, desde dejarse el cabello largo es parte de nuestras personalidades, desde si nos gusta ponernos una cosa u otra, qué juegos nos llaman la atención, no sé, esos son parte de la personalidad de qué tipo de mujer y hombre estoy siendo. Entonces, todo eso no es trans. No, todo eso no es trans. Digamos que entra dentro del desarrollo. Entra dentro del desarrollo y de quiénes vamos siendo según lo que nos va gustando, o incluso a veces tiene que ver con situaciones muy particulares. Te voy a poner un ejemplo. Solo que los adultos somos súper neuróticos. A la primera de cambio, luego, ¡ah! No sé, ¿no? Sí, Una vez me pasa. hablan de un kinder, así, porque estaban en lo de los disfraces y un niño claramente quería disfrazarse de novia. Ok. Y todos, ya sabes, luego el género, no, mi vida, tú eres el novio, ¿no? Y le van a decir, no, la novia. No, pero ¿por qué no? La novia, un berrinche con la novia y todos, no, Dios mío, gay, trans, quién sabe qué. O sea, ya pensando todo que, por cierto, tranquilos, no por un evento ya hay que correr a ninguna cosa. Sí, no.
Y los adultos somos malos para hablar, fíjate. Luego nos histerizamos, pero nadie se sentó a decir, a ver, platícame, ¿por qué la novia? O sea, ¿qué te llama la atención? Nada más, perdón, con escuchar. Resulta que este niño era el único nieto de los dos lados. Entonces, te imaginas el nivel de consentido. Cada cosa que hacía, todo mundo le hacía 25 fiestas. Así de, ay, mira lo que pinté, ay, mi vida, yo lo quiero, ay, padre. O sea, todo tenía la atención. Hasta que un día llega una prima que no era de México, sino viene de provincia, y por supuesto se viene a quedar a la casa porque se iba a casar en México. Entonces, toda la atención, la novia, y el vestido. Y entonces, mira lo que pinté, ay, qué padre, mi vida, bye. El vestido, el tocado, la novia, entonces se dio cuenta que le robaron el rating. Claro, claro. Le quitaron toda la atención, traumado, por más que brincaba y hacía y tal. No lo pelaban. Sí. Y si lo pelaban, definitivamente no era como antes. O sea, bajó mucho el rating. Entonces él quería el vestido porque quería recuperar la atención. Eso era todo. No tenía nada que ver con absolutamente nada. Porque aquí necesitamos algo que se llama frecuencia. Ok. No es una fiesta de disfraces, como dices tú, y me puse no sé qué, y ya con eso ya la persona se convierte en X. No. No es algo momentáneo, no es algo incidental. Aquí estamos hablando que es algo frecuente, constante y además certero. ¿A qué me estoy refiriendo? Para entender qué es esto de infancias trans, hay un porcentaje de criaturas que nacen y casi desde que pudieron hablar, porque lo dicen, no, es que a lo mejor le dijeron, le influyeron. Muchos ni siquiera habían ido a la escuela ni nada. La persona te dice a edades chiquititas, no mamá, yo soy y del género que no es su cuerpo, ¿no? Por ejemplo, hay un libro maravilloso que se llama Yo nena, yo princesa, que es Creo que lo he visto. Es extraordinario el libro. Es el testimonio de una mamá que le nacieron unos gemelos, 2 niños. Y un gemelo, sí, niño, tal, y el otro empezó, no, mamá, yo soy niña. Y dijo, a ver, claro que le explicaron la diferenciación sexual de, mira, no, porque los niños tienen pene y las niñas, vulva, bla, 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 y dijo, se quedó pensando, a la siguiente cambió, no, yo soy niña, yo soy niña. Le quitaba las playeras y se las ponía y decía, ¿no ves que tengo vestido? Soy niña. Ya no sabía qué hacer para ser visto como niña, porque obviamente, no. Si tú estás pensando, a lo mejor hay que llevarlo con el psicólogo y reafirmar porque anda perdido, lo llevó con el psicólogo. Ese psicólogo le dijo, no, hay que reafirmar el género masculino. Dijo, qué raro porque el otro gemelo no tenía que reafirmarse nada, ¿no? Sí. Y entonces sí le empezaron a reafirmar. Le quitaron las blusas que parecían vestido, le cortaron el cabello porque él quería el cabello largo, que niño, y se acabó. Y cada vez que quería algo de niña, a castigarlo, que niño, todo. Y dice que estuvieron un rato así. Y lo que empezó a pasar con esta criatura, este caso es muy bueno porque además la mamá te describe paso a paso porque le fue haciendo un diario. Y de ahí hizo el libro. Agarró y se empezó a golpear contra la pared, que soy niña, que soy niña. Y agarraba la toalla y se la ponía en el pelo y decía, mira, es mi pelo largo. O se la ponía ya no sabía qué hacer para ponerse falda porque necesitaba simbolizar su ser niña porque su cuerpo no lo estaba simbolizando. En algún momento, la mamá empezó a decirle, se empezó a ver que esto iba para peor, se empezó a deprimir. Dice, una persona súper activa, sonriente y tal, se empezó a apagar, y dijo, esto está muy mal. Entonces, lo empezaron a dejar que en la casa se vista de niña y en la escuela no, porque este tema de infancias trans no es un tema nada más casero, es un tema que también sale al exterior.
que así como se estaba golpeando y se estaba deprimiendo, cambiaron de psicólogo, le empezaron a dejar que en la casa se vista como quiera. Pero pues esto no se queda nada más ahí, porque también está la escuela. Entonces le empezaron a decir, bueno, para la escuela disfrázate de, vamos a ponerle Axel, para ponerle un nombre, ¿no? Disfrázate de Axel y casi actúa como tal, ¿no? Y cada vez que lo vestían de Axel, dice, la energía era otra. O sea, se vestía de niña, bailaba y jugaba y cantaba. Dice, lo vestíamos de Axel, aunque sea en tono disfraz, y parecía que le apagaron el switch. Iba arrastrándose a la escuela. Dice la maestra que se la pasaba en una esquina. Luego se iba a jugar con las niñas. Y empezó a tener un tema con que las niñas decían, lo que pasa es que muy chiquitos, sí, no había problema y jugaba con las niñas. Ya después las niñas empezaron a decir que no porque era niño. Y empezó a sentirse atrapado porque con las niñas no y con los niños tampoco. Claro. A no encontrar un lugar y empezó a deprimirse y un día le dijo a su mamá, yo ya no quiero estar aquí. Y la mamá, ¿por qué si te amamos tanto? Dice, no, tú amas a Axel y yo no soy Axel. Uf, qué duro. Te habla del ser, de yo no soy, no te habla del a mí no me gusta. Claro, claro. Entonces, es un discurso completamente diferente decir, a mí no me gusta el fútbol, que decir, yo no soy Axel. ¿No? Y te voy a decir que creo que si has tenido hijos, puedes ver la diferencia entre estoy obligando a mi hijo a jugar fútbol, pero le digo, claro, es importante que vayas y tralala, pero no estoy cambiando su ser. Su persona, claro. Tan claro, o sea, le digo, eres tú, quien eres tú está bien, nada más que eres tú en una cancha de fútbol. Y creo que cuando tienes hijos puedes ver esa diferencia. No, o sea, decir, y ahorita que tú decías esta parte de reafirmarle su masculinidad, hay algo que a mí me sirvió mucho en la educación de mis hijos y es en esta parte de ética y congruencia. Si la regla que estás aplicando para uno, y puede ser en cuestión de sexualidad o de edad incluso, no aplica para el otro, vuelve a pensar tu regla. Entonces, cuando me dices le tuvieron que reforzar la sexualidad a uno de los hijos, yo me quedo con, ¿por qué a uno y al otro no? O sea, si uno no lo necesitó, algo está pasando que uno no lo necesita y no necesitas reforzarle su sexualidad. Yo que tuve 2 hijos varones que son cis, no les tuve que reforzar nada. O sea, cada quien ¿quién es? Y cada uno tiene su forma de ser hombre, pero son, o sea, en esta parte de, a mí es lo que me preocupa luego mucho este tipo como de terapias. De decir, no, es que si no es aplicable para todos los demás niños, o sea, si no tenemos clases de afirmación de sexo para todos, entonces algo no está correcto. Sí, y no estaba correcto, porque la claridad de esta criatura, como le pasa a otras de yo soy niña, y yo soy niña, y yo soy niña, fue constante, fue congruente, fue claro, no fue confuso, no fue de que un día era niña y luego 2 días niño. No, estaba clarísimo. No es un juego de roles. No, exacto, no es un juego de roles. O sea, porque, y te lo voy a parafrasear todo el tiempo y un poco para hacerlo, para que lo entienda yo y para hacerlo más sencillo. Cuando mis hijos se disfrazaban de Spider-Man, o sea, sí, cuando eran chiquitos, en algún momento sí pensaba que era Spider-Man o que, no es cierto, pensaba que nosotros pensábamos que era Spider-Man. Es que esa es la diferencia, creo. O sea, él se pone el disfraz y le puede decir, Spider-Man, ¿dónde está mi hijo? Y se quitaba la máscara y decía, mamá, aquí estoy. Sí. Pero él no dudaba de su ser. Exacto. Esa es la diferencia. No dudaba de quién soy. O sea, sabía que era Abraham y que estaba disfrazado. Y quizás podía pensar que yo pensaba que era Spider-Man, pero él sabía quién era. El quién somos, sí está claro. Ok. O sea, no es un quitapón, como Puede dije. ser igual que los gemelos, por ejemplo, idénticos, saben perfectamente cuál es cuál. O sea, tú agarras un gemelo idéntico chiquititos de 2 años y le dices otro nombre y te dicen, no, yo no soy esa. Yo soy, y te dan su nombre. En ese nivel de pertenencia, de ser. 1000%. Okay. Por eso este es un tema muy profundo. Okay. Por eso también oyes que hay gente en este tema trans que de repente como que se quiere ir, ¿no?
voy a contar una historia que no es de infancias trans, pero que cuenta lo ayuda a que entender quieras. el tema trans, ¿no? Ahora, un tema al revés. Esta es la historia de Carmen, que ahora es Carlos, ¿no? O sea, el tránsito fue de mujer a hombre, ¿no? Y como lo cuenta Carlos, dice que él nació en una familia donde había puros hombres y cuando nace la niña, en ese entonces, pues te imaginas que todo el mundo, bueno, feliz de wow, al fin la nena, dice, lo voy a decir en femenino porque en ese entonces era Carmen, fui la más amada, querida, deseada, me compraban de todo y dice, desde que era chiquito, dice, yo nunca me sentí Carmen, nunca, pero en ese caso no lo pudo decir, o sea, dice, yo me sentía que cuadraba más con sus hermanos, de hecho, cuando se iba al baño a hacer pipí, hacía pipí parado, ¿no? Y todo el mundo dijo, ay, es por sus hermanos. Lo copia, sí. Lo copia, que también puede ser, ojo, o sea, también pasa eso. Pero, dice, fue tan fuerte la carga de la Carmen, que Carmen, si diera los ojos de mi papá feliz con su nena, que dice, yo traté de ser Carmen. Traté de ser Carmen. Y dice, y para colmo, cuando se empezó a desarrollar, dice, tuve la mala suerte de tener un cuerpazo de mujer, porque todo mundo lo envidiaba y yo lo odiaba. O sea, unas boobies divinas, todo mundo, wow, ¿por qué no tengo ese cuerpo? Una cintura, dice, yo pasé años que dejé de ver mi cuerpo. Me quitaba la ropa, me metía a bañar, me lavaba lo que tenía que lavar y salía corriendo. Dice, ni cuenta me di cómo dejé de ver mi cuerpo porque para mí era una botarga que no me dejaba hacer. Cuando cumple 20 años, en ese caso, por eso dije que no es infancia, pero ayuda mucho a entender la vivencia. No, bueno, fue infancia. Fue infancia, o sea, sí. Empezó, porque creo que es bien importante hablar, empieza desde que naces. La gran mayoría de las veces sí. Si no está tan claro, empieza a haber una sensación de algo es diferente a los demás, aunque a veces donde más se pronuncia es en la adolescencia. ¿Por qué? Porque si el cuerpo es un impedimento, por ejemplo, me regreso al caso del gemelo, ¿no? La mamá le decía, es que tú tienes pene, eres niño, porque los genitales son como la referencia que nos afianza, ¿no? Y a veces como mamá es lo único que tienes de referencia. O sea, cuando son así chiquitos, viniste. claro, así viniste, tienes pene. Así llegaste. Y en ese caso se volteó y le dijo, pues quítamelo. Claro. Si esto es lo que me hace niño, pues quítamelo. No soy niño y no lo quiero. No lo quiero, ¿no? O sea, así de firme la situación. En el caso de Carmen, que es el caso de mucha gente que empieza a tener malestar muchas veces, no tanto en la niñez, salvo que sea un caso tan firme como este que estábamos platicando, porque en la niñez, cuando se les permiten los juegos de género, a veces el cuerpo no es tan relevante. O sea, una niña puede jugar fútbol, un niño puede jugar a las muñecas y puede no sentir su cuerpo un gran impedimento como en casos que son como más firmes, ¿no? Claro. Pero la adolescencia marca el género mucho, porque la adolescencia ya no es una niña, es una señorita y hay una serie de compromisos sociales alrededor de eso. Ya no es el nene, ya es el hombre. Y entonces, ya a ver, un hombre jugando a las muñecas, ya no. Una niña, o sea, empiezan a haber compromisos de género que exigen diferente. Entonces, cuando el cuerpo se desarrolla, muchas veces es un punto de quiebre para mucha gente trans, que se la había medio llevado, como Carmen, hasta que empezó a desarrollarse y dice, fue horrible. Empecé a odiar mi cuerpo, empecé a dejar de verlo. Todo mundo amaba a la Carmen. Tenía galanes, dice, salía con ellos y yo decía, ay, no soy gay, o sea, yo no me veo en esta cosa. Dice una cosa tremenda. Cuando fue su cumpleaños número 20, que todo mundo dijo la palabra Carmen 1000 veces y una porra Carmencita, y Carmencita, dice, lo oí tanto que esa noche se quiso suicidar, no pudo más. Y la gente decía, pero la que frenó eso fue su mejor amiga y dijo, ¿pero cómo?
una chava que tiene todo, o sea, el mejor Sí, cuerpo, sí. amada por todo mundo, tal, ¿qué le puede estar pasando para este nivel, no? Era como de, no entiendo, ¿no? Ujú. Y entonces, pues, le dijo, mira, pues si ya te quieres matar, pues ya mejor dinos qué pasa, ¿no? Y fue la primera vez que Carmen se atrevió a decirle a alguien, es que soy Carlos, no Carmen, y estoy harto de este show, llevo 20 años actuando algo que ya no quiero Uf. actuar. Ujú. Entonces se arma todo un merengue. Uno de sus hermanos es doctor, entonces pues que las hormonas, que quiere transitar, que todo. Y le dice ese hermano, oye, pues las hormonas todavía se están probando, aunque eso fue antes. Ahorita Ujú. ya hay mucho mejores, pero bueno, en ese entonces le Ujú. dijo, no sabemos si vas a vivir menos años, si te va a dar cáncer, o sea, ¿qué puede pasar? ¿Sabes qué le contestó? Le dijo, llevo muerto 20 años Claro. porque soy Carlos y nadie conoce a Carlos ni yo. Yo me paro en el espejo y nunca he visto a Carlos. Me siento atrapado en esta botarga y quiero salir de acá porque no tengo un lugar en el mundo como Carlos, eso es el tema trans, sino Carmen lleva tomándome, ya no la soporto, ¿no? Claro, porque a ver, y aquí creo que hay un punto muy importante. La parte, mucha gente lo considera estético, Y no es estético, habla pero es del así ser, de, sí. o sea, es esta parte Justo, de sí. transitar, es así de, ay, quieres modificar tu cuerpo. Sí, ¿Por qué te como vas a poner? operarte la nariz, ¿no? Exacto, no, o como arreglarte las boobies cuando eres mujer. Sí, sí, sí. Así de las quiero más bonitas. Y te dicen, es que no sé si te vas a morir. Y esta parte de entender que, o sea, me gustaría que piensen tu piel como, literal como un disfraz y Un decir es que no disfraz. estoy cómoda con este disfraz. O sea, no es algo estético, no lo quiero más bonito, no es de No. que quiero, no quiero el disfraz 2.0, no quiero verme más, un disfraz más padres. Este disfraz que me tocó no es el mío. No me Esta cubierta representa no es como el mío. persona, no es Sí, de no me gustan mis boobies, exacto. pero sigo siendo Rina. Sí, sí, Sino tal es, cual. no puedo ser, no tengo un lugar en el mundo. A mí O se me hace como hombre de quiero profundísimo. tener así unos abs marcados. Sí. Es decir, no siento que es mi cuerpo. No siento que es mi cuerpo, no siento que tengo un lugar, no siento que soy yo. Y le dijo, sí, las hormonas, si operarme me regala un mes, un día, un año de ser yo, Ujú. va a haber valido la pena. Por eso mucha gente quiere transitar, que esto también nos lleva a uno de los mitos de infancias trans. Yo he oído mucha gente que dice, "Ah, pero como de niños, transitar de niños, tomar hormonas a los niños, Ujú. no hay hormonas para niños. Los niños no se hormonizan. Ok, gracias. Sí, no. Los niños no se hormonizan, no se les cambia el cuerpo. Eso tiene que quedar claro. Lo que se cambia es la expresión de género. ¿A qué me refiero? A que si se siente niña, pues se le deja el pelo largo, se le ponen aretes, se le permite que elija la ropa con la que se siente Ujú. bien, se dirigen a la persona con el otro género. Por ejemplo, si tiene cuerpo de niño como los gemelos, Ujú. le empezaron a hablar en femenino Ujú. y dejó de tener conductas agresivas, de golpearse, de gritar, o sea, bajó mucho eso, se fue quitando la depresión. O sea, ¿cómo saber que algo está bien? Porque lo miras en el otro. O sea, como niño se Claro. estaba apagando literalmente. Es en el minuto que le empezamos a decir de niña, ya tenía hasta nombre de niña. Es el caso, lo puedes ver en YouTube, de hecho, es el caso de Luana. Ujú. Cuando empiezas a verla de niña y dice la mamá, volvió a sonreír, Claro. volvió a jugar, volvió a la vida, dice, eso no puede estar mal, porque justo vimos el bienestar y lo que decidimos es cambiar de terapeuta. Y Claro. empezaron a buscar un grupo de familias trans. ¿Qué le decimos a la gente que dice que son estos nuevos jóvenes con estas nuevas ideas? Pues si miras la historia, te puedes dar cuenta que lo que es nuevo son las hormonas, porque antes no había. Ujú. Eso sí es nuevo. No las conductas, porque a lo largo de la historia han existido muchos personajes que en ese entonces se disfrazaban porque era lo único que había y Claro. pasaban de tiempo completo del otro género. Pues tienes la historia de la papisa, que Claro. era una persona que nació con cuerpo de mujer y pasó como hombre todo el tiempo, pues Ujú. era una persona trans. Tienes el coronel Amerio Robles de la Revolución Mexicana, Wow.
Ajá. Era un hombre trans que no tomó hormonas, pero era tan masculino en su persona que con que se vistió de hombre, se vendó las boobies y se cortó el pelo, a todo mundo se le olvidó que nació Amelia. Ok. Fue Amelio Robles siempre, y hay muchos personajes en la historia que han transitado con lo que había. Claro que las hormonas ahorita dan otro tono. No, bueno, pero ese es el único cambio. Sí, O pero sea, no es entiendo un, que no para es la un comunidad... invento de ahorita, porque todavía el ser flexibles con el género, como estábamos hablando, que las niñas jueguen fútbol, que los niños muñecas, eso sí es algo que se ha ido flexibilizando con el tiempo, porque antes era impensable, una cosa así, pero no hablaba de la personalidad, del ser. Por eso, pero lo que voy es que la parte de hormonas, a ver, yo también soy bien miope. O sea, es como si nos operaran los ojos, ¿no? O sea, así decir, wow. Lo único que cambió es que podemos estar más tranquilas o podemos tener una operación. Pero esta idea de decir existieron miopes toda la historia, han existido miopes toda la historia. Y han existido gente trans toda la historia. Lo que pasa que hoy la tecnología, la ciencia, nos da chance de la parte hormonal. O sea, les regala a ellos el privilegio de poder cambiar. Se habla del tema, porque lo que antes hacía es que se golpeaba a las personas. Hubo muchas personas trans metidas en psiquiátricos. Está loco, está mal, y entonces va al psiquiátrico. Y, o sea, existían, solo que los quitaban de la mirada social. Sí. Porque toda la gente indeseable, entre comillas, Sí. que no, indeseable era un ser humano que no se adaptaba a las reglas sociales, en vez de, o sea, yo digo, entre melón y sandía hay una frutería, y en vez de ampliar el frutero, es de voy y las tiro a la basura porque quiero melón y sandía y se acabó. Porque nos da miedo. Por supuesto. Hay una parte cuando tu identidad o quién eres no la acabas de entender tan profundo, cualquier cosa que te cuestione te tambalea. Y entonces es mejor voltearte y decir, no es cierto, no me cuestionó, yo tengo la razón absoluta, y si tienes pene eres hombre, punto, se acabó, y si tienes vulva eres niña y punto, se acabó, y no lo voy a cuestionar. Pero la idea de este podcast es, si tú tienes un hijo, un sobrino, un amigo, si tienes un alumno que crees que está pasando por esto, que te está diciendo soy del género opuesto, ¿cómo los acompañamos? O sea, porque ya entendimos un poco de dónde vienen. ¿Cómo los acompañamos? Yo creo que el acompañamiento primero es escucho a la persona. No le niego su realidad, no porque yo no lo viva, no quiere decir que no lo vive el otro. A ver, un gran miedo. Nos dijeron que si yo te escucho y si yo te escucho significa que lo estoy aceptando. Escuchar no es aceptar, y la otra es, nadie te está pidiendo que tú aceptes o no aceptes la realidad de otro. La gente trans existe, te guste o no. O sea, no, me decía un papá una vez, es que a mí esto no me gusta. Pues yo te entiendo, y luego... ¿Sí? A ver, es que lo dijiste muy bonito. Y porque... luego, ¿qué hacemos con esto? Es que a ti no te guste, no va a cambiar esto. No cambia su realidad. No cambia su realidad. La diferencia es que tú la puedes hacer tortuosa, y además del tema trans, tú ser parte de las piedras del camino, o tú puedes ser parte de lo que facilite el camino, porque lo que va a ser, va a ser. Y a ver, se vale. O sea, yo sí creo que se vale, y se vale que te dé miedo y que te asustes. Sí. Y vas a tener que manejar tu duelo, porque en este caso de... Sí, hay duelo. O sea, hay un duelo. Hay un duelo de yo tenía una niña. Expectativa. Y mi expectativa era que iba a ser la única florecita de la mesa, y no es. Y se vale. Y como papá creo que... Pero entender que ese es rollo tuyo. Es tu pérdida. Es entender que a ti te duele lo que tú pierdes, no tiene que ver con tu hijo. No. O sea, esa es otra cosa. Una cosa es tu hijo y otra cosa es que tú te quedes tapado con es mi realidad y la quiero mantener así. Pero se vale, y se vale reconocerla. Y creo que es bien importante reconocerla. Y buscar ayuda, o sea, hay grupos de infancias trans, de mamás y papás, hay transfamilias, hay terapeutas que sí saben acompañar, o sea, infórmate. A mí una vez me dijo una mamá, es que yo no quiero perder a mi hijo, porque quería transitar a esa niña. Claro. Dice, yo amaba al niño que me nació, yo no quiero perder a mi hijo. Digo, ten cuidado de no perder a tu hijo realmente. Sí, sí. Porque por no querer perder al niño y no dejar que transite, podrías perder a la persona. Pero creo que es muy honesto. O sea, claro que hay es muy una parte honesto. muy honesto en decir, yo y tenía un niño. Es difícil acompañar esto, por eso yo insisto en que busquen ayuda.
No lo hagas solo ni sola. Hay que leer, hay que buscar ayuda, hay que acercarse a los grupos. Y todo eso te va a ir ayudando a acomodar las fichas y te va a ir dando acompañamiento porque, como dije, esto no es solo un tema de casa. Hay que tener un acompañamiento porque también te van a venir a ti, como familia, muchos retos sociales. Claro. Por ejemplo, ha habido familias que cuando ayudan a que su criatura tome el género que vive, a veces los vecinos empiezan de, ¿tú lo quieres convertir en niña o niño? Y dicen, no, yo estaba bien con lo que tenía, más bien estoy ayudando a que, no, tú, es así por tu culpa. Y empieza a haber hay una sociedad desinformada alrededor, entonces claro que entiendo el miedo, y claro que esto violenta la pertenencia. Y creo que parte del problema es que te toca educar a los demás. O sea, sí hay una parte donde te va a tocar educarnos, porque muchas veces es miedo, es no tener idea, no conocer, y parte de acompañarnos es educar a la gente de alrededor. Es voltearte y decir, sí va a pasar, y sí le puedes llamar así, y sí va a cambiar el nombre, y cómo quieres que lo trate o la trate. ¿Y qué pasa? O sea, creo que uno, por ejemplo, de los grandes miedos es qué pasa si me equivoco. O sea, ¿qué pasa si yo a Carmen un día la veo porque era mi prima y se me olvidó y no le digo Carmen, le digo, o sea, al revés, no le digo Carlos, le digo Carmen, o me refiero. Y esta parte de decir, se vale esta parte del proceso. Se vale y la gente lo sabe y se vale disculparnos y se vale darnos el tiempo. Incluso en infancias, muchos me dicen, bueno, ¿y qué tal que luego se le quita? O sea, que a la hora de crecer ya no quiere ser de ese género. Si tú dejas que tu criatura se vista como lo siente y se acerque a ese género, ¿no? Como me decía una persona, odié toda mi infancia, pero todos los regalos de Navidad eran de niña y yo aborrecí todo eso, odio la Navidad. O sea, dale lo que sí quiere. Si llega a la adolescencia y resulta que tienes razón, no es trans, te lo va a decir, te va a decir, pues eso era, ya no, en la infancia no hay ningún cambio corporal. Deja que tus hijos experimenten quiénes son, te van a guiar. Te van a guiar, lo más que pasa es que te dicen, ¿sabes qué? No, pues ahora sí me gusta lo de niña. Bueno, ya está. Claro, con esa tranquilidad. O sea, también siento que a veces sentimos las cosas de nuestros hijos como súper determinante. Sí. Y no o sea, si yo ahorita en estos 4 minutos que mi hijo me dijo, yo me siento, le contesto bien o le contesto mal, va a determinar el resto de su vida. Y la verdad que no es así. O sea, la paternidad y la maternidad en ese aspecto es más libre. O sea, no, esos momentos no te determinan. No tenemos tanto poder tampoco. No. O sea, y para bien y para mal. O sea, si yo le digo a un niño que se siente niña, eres niño, eres niño, eres niño, tampoco tengo el poder de cambiarlo. No lo vas a cambiar, porque ya se han hecho experimentos así y no. Hay un caso de un experimento de los gemelos Reimer, de un sexólogo que se llamó John Money, que tenían la idea que si tú le refuerzas el género a un niño o niña, se lo puedes cambiar. Voy a contar brevemente qué pasó y lo demás lo buscan en internet, lo van a encontrar, para que vean la historia con calma. Yo nada más voy a dar detalles así de brum. Resulta que eran 2 gemelos y les hicieron la circuncisión con una técnica nueva y a uno de ellos le quemaron su pene. Entonces los papás, desesperados de qué hacer con esta situación, en aquel entonces, este doctor decía que puede reafirmar el género. Entonces lo van a visitar y le dice, ¿sabes qué? Desde hoy va a ser Brenda. Dile que es niña. Dile que es niña, vamos a reforzar el género. Lo vestimos de niña y niña, 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 y para todos lados niña y bla, 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 bla. Y duro y dale con eso. Y él dijo, con eso, ya, niña, lo demás es que le arreglamos la genitalidad. Ya con eso ya estamos, ¿no? Y para hacerte breve, nunca se identificó como niña, siempre tuvo problemas sociales, de más grande sabía que algo estaba diferente y mal, sentía que algo no estaba bien y estuvo buscando su verdad, se enteró de lo que pasó y para hacértelo breve, la persona no vivió para contarlo. Se desquició de una manera terrible. No claro, es cierto le mintieron toda la vida. Le mintieron, sí. Creo que eso no ayuda. No ayuda. No, yo estoy segura que no.
Te quiero hacer otra pregunta. Dijimos la palabra hace ratito. ¿Los niños trans? No. ¿Los no binarios? Los no binarios. Okay. ¿Cuál es la diferencia? Mira, la diferencia es que la gente no binaria es la gente que no cuadra con los cánones sociales de lo femenino y lo masculino, no de ser niña o ser niño. O sea, una niña que le gustan cosas masculinas es un tipo de no binaria. Ok. Un niño que le gustan las cosas femeninas sería un tipo de no binario, pero no estás hablando de su identidad. Otra vez, o sea, me identifico como mujer, sé que soy mujer, pero me quiero expresar como hombre, o quiero hacer... Sí, una mujer masculina o con muchos tonos masculinos. Yo siempre decía que mi placer culposo era que yo quería de viejita jubilarme y ser trailera. Es un tipo de no binario. Es un tipo de no binario, así de yo quiero ser trailera en Alaska. Sí, sí. O vestirte con el otro género, o tener todo esto de expresiones femeninas y masculinas, pero no tiene que ver con la identidad. Ok, tiene que ver más con esta parte social. Tiene que ver con esta parte social, con los gustos, con que antes le llamaban cosas de género cruzado, ¿no? Ok. O sea, que te cruzas. Ajá. El género, ¿no? Y hoy en día, como ya es más amplio el género, ya no se siente tan cruzado, porque hoy en día hay muchas niñas que les gustan el fútbol, la mecánica, todo eso. Pero cuando se llamaba género cruzado, antes lo femenino estaba muy estipulado y lo masculino también. Y no se valía cambiar nada de eso. Incluso hubo en algún momento una ley que era ley de falsedad. O sea, que tú pretendieras hacer cosa de hombres, claro, o un hombre cosa de mujeres, era motivo de cárcel. Y es más, hay también un libro que se llama Cuando las mujeres empezamos a usar pantalón, fíjate, algo que, por eso hoy en día hay muchas cosas normalizadas que no lo fueron. Antes estaba terrible que una mujer usara pantalón, al grado que si tú querías usar pantalón, tenías que ir a tu municipio, a tu delegación, a tu alcaldía, a pedir permiso y a tener una justificación clara de por qué ibas a hacer eso, porque las mujeres solo usaban vestido fin. No había un repertorio como el de hoy. Entonces tú tenías que justificarlo, que había una causa laboral, una causa que te impidiera estar de tu género. Y si tú no tenías una causa aparente de por qué, era de veras penado que una mujer estuviera en pantalones. Hubo todo un proceso. Me voy a reír. ¿Cuál sería una causa real para decir que vas a usar ver pantalón? Que son los imaginarios. Por ejemplo, que tuvieras un trabajo donde se pudiera enredar la falda. Donde la falda fuera un impedimento por alguna razón o algo. Creo que son tonterías, pero así como nos da risa de cómo hoy en día usamos pantalón y no se cayó nada, pues para que veas cómo eso parece chistoso, pero hace poquito que se hablaba de si los niños podían usar falda. No, bueno, la cantidad de historias que oí de los están volviendo niñas, se van a volver femeninas. Claro. O sea, la gente brinca como si fuera una cosa terrible. Yo le dije a ella, te cae que un cacho de tela convierte a alguien en algo. O sea, ¿qué es la ropa? Es un pedazo de tela. ¿Y los hombres en Escocia, tú crees que se vuelven mujeres o cómo está eso? Y te voy a decir que eso desde el lado de la sexualidad, pero hace unos capítulos tuvimos aquí a un psicólogo que habló de masculinidades. Y justo lo que él decía es eso. Dice, tú antes decías, trae falda, debe ser mujer, entonces así le hablo. Y dice, ahorita ustedes usan pantalón y ya nadie les habla como hombre porque traen pantalón y a ellos sí les hacen sentir o les dicen, si traes falda te voy a decir niña. Y él dice, ¿por qué? O sea... Y otra vez es más estricto el género en ese sentido con los hombres. Claro. Porque tú como mujer puedes tener un repertorio de ropa como se te pegue la gana. Y es más, si yo me vistiera de hombre, dirían, ay, pues Rina, qué masculina se ve, pero no sería un drama nacional eso. No, tú hubieras podido haber venido a este podcast con corbata y camisa y hubieran dicho, ay, qué elegante se presentó la Rina, qué linda vino. La verdad, sí. Sí, no tendría ningún drama. Y viene un psicólogo y se sienta en falda y se acabó su carrera. Se acabó su carrera y es más, fíjate, y eso también habla de una cultura que lo femenino te hace de menos. Sí. O sea, si un hombre viene y se viste de falda, ya dudarías de qué tipo de psicólogo es ese. Sí. Inmediatamente dudarías de sus títulos mobiliarios. Sí. O sea, somos una cultura que hacemos de menos lo femenino. O sea, si yo me visto de hombre, como que subo de categoría, pero hubieras dicho qué elegante vengo, ¿no? Claro, claro. Pero si
viene Un psicólogo. Un psicólogo vestido de... Nada más porque se puso vestido, ya dudarías de sus títulos inmobiliarios Sí. ¿será? Y este psicólogo vestido así, Sí. o sea, inmediatamente va para abajo. Se acaba su carrera a la brevedad. Por y supuesto. La pregunta es como, ¿qué nos pasa, no? O sea, ¿de cuándo acá? Nos pasa que creo que tenemos conceptos muy cortitos. Sí. Y no nos gusta cuestionarnos, nos da flojera. Entonces me dijeron que las niñas usan pelo largo, se pintan las uñas y traen arete y me quedo ahí. Y entonces eso es ser niña. Y entonces cuando alguien más dice, oye, yo también quiero tener el pelo largo y usar arete, nos quedamos con, ¿por qué quieres ser niña? Y creo que vale la pena cuestionarnos. Creo que vale la pena si algo no te está haciendo cómodo, si algo no sientes que está funcionando, si algo en ti no te sientes cómodo, bien, vale la pena pedir ayuda, vale la pena sentarte y decir, oye, a mí eso me movió, yo también me siento diferente. No nada más me quiero poner falda, porque muchas veces eso, y creo que la cultura y nuestros políticos no ayudan. Y hace poco cuando el presidente dijo un hombre vestido de mujer, los reducen a eso, los reducen en quiere usar vestido. Y es decir, no, o sea, no es un hombre vestido de mujer, es una persona trans, es una mujer. Sí. Es una persona que se vive como mujer y nació con un cuerpo que no le coincidió. Claro. Que es mucho más profundo que si se pone una falda o no se pone una falda. Y más cuando empieza desde infancia, pues te habla del nivel de profundidad, porque la gran mayoría de gente trans desde la infancia todavía no tenía ninguna injerencia social, nadie le dijo, no es cierto que los papás querían otro género, al revés, los papás sufren muchísimo, tienen que hacer un duelo, claro. O sea, no. No, y otra vez, a ver, ojalá pudiéramos determinar así el género. Así es. O sea, ojalá tú embarazada dijeras, ay, quiero que sea niña, pum, sale niña. Creo que esa es la parte de la coherencia que te decía. Muchas veces estas creencias, cuando lo pasas a decir, a ver, ¿aplica? Si no aplica para otros niños en el mundo, ¿cuántos niños tú conoces que la mamá deseaba muchísimo que fuera niña y fue niña? Pocos, ¿verdad? Entonces no es una regla general. Entonces no podemos determinar así el género y creo que es bien importante empezar a cuestionarnos esas cosas y decir, así no funciona. Es muy simplista ponerlo así. Y también es un poco cuestionarnos, bueno, ¿qué es lo que de veras queremos de los hijos? O sea, que estén felices, que se sientan bien o que sean lo que tú quieres que sean. Uy, Rina, creo que muchos quieren que sean lo que ellos quieren que sean. Me da mucha pena El problema es que eso, justo, además de que al final de cuentas no terminan por ser lo que tú quieres que sean, pero les haces el camino tortuoso. Y te puedo decir que en una estadística se vio que 49% más o menos de la violencia de la violencia hacia gente de la diversidad sexual es ejercida en manos de la gente que los ama, de su casa. Sí. Incluso creyendo que lo están haciendo por su bien. Claro. Y creo que ese es el gran problema. Y por eso te digo, y te lo repito, si no lo tienes que hacer con todos tus hijos, algo está mal. Sí, se me hace muy buen parámetro. O sea, si no lo tuviste que hacer con todos los demás, para y pide ayuda y di, esto se me salió de mis manos. Sí, no sé qué hacer, necesito leer más, aprender más. Sí, no son temas fáciles. Porque creo que los hijos van a ser a pesar de ti. Eso. O sea, no importa lo que tú quieras, ellos van a ser. Puedes tener una buena relación con ellos o les puedes hacer la vida imposible, pero igual van a ser. Hay una serie, creo que es inglesa, no sé si la has visto, se llama Transparent. Sí. Que es un señor que también, o sea, cambia, pero ya grande. Creo que es abuelo. Sí, sí, sí. O sea, que y todo lo que genera en la familia. Claro, transiciona como de abuelo. O sea, y creo que es esta parte de decir, no tendrían por qué tampoco esperarse 60 años para ser ellos. No. Porque no lo desearías para ninguno de tus hijos, ni para ninguno de tus parientes. No. Que ya tendremos medio que estar terminando. ¿Qué no se nos puede olvidar? ¿Qué se quedó en el tintero? ¿Qué más quisieras comentar? Pues hay una frase del grupo de Familias por la Diversidad Sexual que a mí se me hace una máxima en general con todos los hijos, que dice que la casa sea refugio de la calle y no la calle refugio de la casa. Se me hace una máxima increíble ahorita que dijiste eso de si no lo estoy haciendo para todos mis hijos hay algo mal. Si tus hijos no están queriendo estar en tu casa, si tu casa es peor que la calle, tienes que cuestionarte qué está pasando ahí.
no es un buen inicio. Que para tus hijos, tú no puedes evitar que tus hijos, con quienes sean, como sean, van a tener sus propios retos en la vida, pero que cuando menos la casa sea un refugio y no la casa sea peor de lo que resulta la calle. Entonces, para eso hay que leer, hay que buscar ayuda, hay que informarnos cuando sale algo diferente y más una cosa así que yo entiendo también, que sea desgarrador, que sea algo que no sabemos qué hacer, acércate. Ya hay materiales, ya hay grupos, ya hay investigaciones, ya hay cosas. Camina de la mano con tu miedo y acércate a otras personas que también han pasado por eso y que pueden guiarte de la mano. Y se vale, o sea, y tener miedo es normal y es natural y es real, se vale decir, no, no sé qué hacer con esto, no pasa nada. No. Y a veces es el sentarte con tu emoción y decir, acepto que estoy llorando a mi hijo. Sí. Se vale. A veces es mucho más honesto llegar con esa persona y decir, no eres tú, yo estoy llorando a mi hijo. O sea, mi expectativa, mis sí, sentimientos, sí. pero no te quiero cambiar a ti. No, pero yo tenía un hijo. Exacto. Y a la mitad y del me camino ha dolido esto. me lo cambiaron. Y no tiene que ver contigo. Y creo que esto aplica también para la comunidad LGBT en general. O sea, eso sí. de yo tenía una mujer y yo la quería ver casada con un hombre. O sea, hay muchos duelos. Muchos. Y se vale. Y creo que como papá se vale decir, me la estoy pasando mal, pero entiende que tu hijo se le está pasando peor. Exacto, ¿no? Y me decía también un papá, es que le quiero ahorrar que le va a costar mucho trabajo ser trans y tal, se lo quiero ahorrar. Le digo, ¿se lo estás ahorrando? Sí, no. No. Y resulta que es la peor piedra, ¿no? Entonces digo, bueno, si de veras quieres eso, pues empieza tú por no ser una piedra, con todo y tus miedos. No. Pero es decir, aquí estoy, te quiero y te respeto, y estoy para caminar de la mano contigo y aprender de ti y aprender contigo. Y como papás se tienen que acordar, sus hijos se van a sentir orgullosos de sus peores retos. De esa vez que dijeron, yo pensé que no podía y pude. Sí. Ningún hijo es exitoso porque le aplanamos el camino. No es cierto, a ti te da miedo y se vale, pero... Y todos quisiéramos que nuestros hijos fueran, yo siempre les digo, todos quisiéramos que nuestros hijos fueran el goleador en el equipo de fútbol. No todos pueden ser el goleador en el equipo de fútbol. Necesitamos el equipo completo y también estamos al aguador y al entrenador y al defensa. Y en China, a veces nuestros hijos no son el protagonista. Y está bien, porque para mí el tema es estar contentos con nuestra vida. No tenemos que ser los exitosos. Yo siempre digo, ¿qué es eso del éxito? Todos tenemos que ser los exitosos y los, digo, Dios mío, y vivir con esas expectativas que ahogan, o sea, no tenemos que ser grandiosos para sentir que tenemos una buena vida. De hecho, muchas veces gente muy exitosa no siempre tiene la gran vida. Adentro, tal vez laboralmente sí, pero no siempre internamente. Ha habido gente que fue súper exitosa y no llegó a los 40. Claro. O sea, hay que también modificar un poco las expectativas de lo que tenemos. Ahorita la ley del más nos acoge en todas partes. O sea, todo es más, ¿no? 2 pesos más palomitas, más coca, más no sé qué, más exitoso, más lograr más rating, más seguidores. Y yo digo, ¿será eso? Sí, tienes un punto. Y creo que es que cuando tú le dices a la gente hay que ser feliz también. Ese es otro capítulo de otro podcast que nos va a tomar muchos años. Pero sí. Pero cuando menos sí hay que calmar las hambres. Yo digo, hay que también trabajar con la suficiencia. Sí. O sea, ¿hasta dónde es suficiente? Y está bien. Sí. No tenemos que ser más 2000. Y no estoy hablando que luego me dicen, no, es que eso es conformarse. ¿Te cae? O sea, el trabajo a la felicidad es un trabajo que tiene nada que ver con conformarse. Pero eso no quiere decir que vivir ahogado de expectativas y de tengo que, aunque seas exitoso en el trabajo, hay mucha gente nada exitosa emocionalmente. Y nuestros hijos tienen que ser suficientes. Y nosotros también. Nosotros también tenemos que ser suficientes como papás y mamás. Y le quiero hablar también a los aliados. Sí. O sea, si tienes una amiga que tiene un hijo que está pasando por algo así, si tienes un sobrino, si tienes un conocido, si no tienes a nadie y pasas por la calle y ves una persona trans, sé aliado.
Estas personas que podemos hacer la diferencia en a veces no violentarlos, no solamente a veces, o sea, no violentarlos, en poner a veces el hombro y darles un poco su espacio, Exacto. darles su lugar, hace toda la diferencia. Toda. Educar de esa manera hace toda la diferencia, porque habrá gente que diga, yo no tengo a nadie en mi vida y se vale. Pero sea aliado, dales un espacio, encuentra un lugar donde, búscalos, los vas a ver. Es esa persona que se puede hablar contigo, recargarse en ti. Sí. Entonces, sé la persona que estira la mano. Tal cual. No para pegar, sino para abrazar. Sí, para ayudar. Pues muchísimas gracias, Rina. Fue un placer tenerte. Ojalá te podamos tener nuevamente. Sí, con mucho gusto. El placer fue Si mío. la gente te quiere buscar, ¿dónde te puede encontrar? ¿Tus redes? ¿Algún...? En las redes soy Rina Armario. En elarmarioabierto.com también puedes encontrarme. Y yo en internet soy Rina con doble N, como es mi nombre. Rina.armario o Rina Armario. Pues Rina, la del armario. Es fácil encontrarme. Muchísimas gracias y a nosotros nos encuentras en todas las redes, en tu terapia MX. Muchísimas gracias.